Bueno, nuevamente buenas noches a todos, a los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo. Les informo que, como es usual dentro de nuestras sesiones o dentro de nuestros encuentros, esta presentación o este encuentro virtual se graba para que posteriormente se suba en su plataforma Q10. Les agradezco, me den confirmación, ya saben, con la opción de manito arriba, que ya están evidenciando la presentación. Gracias a todos por la confirmación. Procedo a apagar mi cámara para que nos centremos en la presentación. Dentro de esta serie de temáticas que hemos venido trabajando, en la cual empezamos a comprender ese entorno, esos factores de riesgo, esos peligros presentes que están dentro del sitio de trabajo, y que tuvimos la oportunidad de conocer un poco o realizar un análisis de las condiciones o las normas básicas que se deben tener dentro de un sitio de trabajo, de analizar los puestos de trabajo, de conocer un poco de la clasificación de los materiales peligrosos que podemos encontrarnos dentro de una industria, dentro de una organización, dentro de nuestra propia casa, ¿cierto? Hacíamos mención que a través de unas representaciones, ¿cierto? A través de una figura geométrica, lo que era un rombo, se representaba visualmente, gráficamente, la clasificación de los materiales peligrosos. Frente a eso, esta representación lo que buscaba o lo que busca hoy en día es que nosotros, las personas que estamos al frente de estos procesos que tienen que ver con la protección y el bienestar de los trabajadores dentro de los sitios de trabajo, sea una forma más sencilla, más fácil, más visual, para que las personas, los trabajadores, comprendan esos ciertos elementos que pueden estar dentro de un sitio de trabajo que me pueden llevar a esos eventos fortuitos, a esos eventos no deseados, a esas situaciones que afectan el bienestar laboral, ese bienestar físico, social y mental, a través de accidentes o enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, nosotros, o dentro de la seguridad y la salud en el trabajo, se han establecido símbolos, que en este caso se siguen utilizando, para identificar y dar recomendaciones frente a materiales o sustancias peligrosas. Para el caso de las sustancias químicas, ¿cierto?, se estructuraron los pictogramas, que al igual que en la clasificación de los materiales peligrosos, seguimos utilizando esta figura geométrica que es el rombo, y que a través de un código de colores empezamos a entregar información pertinente para poder tener las precauciones y las recomendaciones necesarias en lo que corresponde a esa identificación de un sitio seguro o no dentro del área de trabajo, ¿cierto? Entonces, los pictogramas nacen como esa representación o esa forma que nos permite analizar o comprender ciertos elementos que me pueden afectar dentro de un sitio de trabajo. Por largo tiempo se utilizaron estos que les estoy mostrando, estos pictogramas, pero hoy en día, por el tema de la globalización, por el tema del comercio que tenemos entre países, por esa interacción que tenemos con otras lenguas, con otros idiomas, hoy en día se utiliza algo que conocemos como el sistema globalmente armonizado. Pero antes de llegar a esa concepción universal que tenemos hoy para poder identificar estos símbolos o estos elementos dentro de un sitio de trabajo, vamos a empezar por estos pictogramas. Cuando vimos la clasificación de los materiales peligrosos, desde la clase 1 hasta la clase 9, identificábamos que
ciertos materiales tienen unas características que alteran o que producen ciertos peligros dentro de los sitios de trabajo y principalmente en los individuos. Frente a estas representaciones, hoy en día, cierto, se utilizan estos pictogramas, como ya les decía, ahorita les muestro lo que ya universalmente quedaron a través del sistema globalmente armonizado. Encontramos el símbolo o el pictograma que obedece a las sustancias que son corrosivas. Al igual que en el material peligroso o la clase 8, que corresponde a las sustancias corrosivas, sabemos que este elemento o cuando estamos en presencia dentro de un sitio de trabajo y un material tiene esta representación, este símbolo, esta figura, tenemos que tener ciertas precauciones porque esa característica principal de peligrosidad que tiene ese material o esa sustancia es que puede alterar o destruir mis tejidos vivos. Y por eso se hace necesario que yo evite el contacto directo con la sustancia. Que en el caso que la sustancia corrosiva desprenda gases o vapores, evite inhalarlos. Que a través de mis ojos, de las mucosas, de la ropa, estos puedan tener contacto con mi anatomía, con mi piel y por ende puedan afectar mis tejidos, ¿cierto? Ahí ustedes ven la representación. Ya les decía que al igual que en la clasificación de los materiales peligrosos, cuando identificamos a las sustancias corrosivas, nos hacen el paralelo entre una barra de metal y una mano recibiendo la misma sustancia. Y evidenciamos que tiene la misma capacidad de alterar tejidos blandos como si fuera un metal, algo más sólido, más complejo dentro de una característica que puede afectarnos dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Para el caso de los explosivos, bueno, ya ustedes saben que el pictograma o el símbolo obedece a una bomba estallando, que es este segundo que vemos aquí, ¿cierto? Y hace referencia a esas sustancias, o cuando lo vemos dentro de una etiqueta o dentro de una hoja o ficha de seguridad, sabemos que esa sustancia tiene esa característica de explosivo. Y ya ustedes saben que dentro de la clasificación podemos encontrar divisiones o características que lo representan y que entregan ciertas condiciones bajo las cuales nosotros debemos tener las precauciones necesarias en su manipulación, almacenamiento, disposición final, ¿cierto? Entonces los explosivos, dentro de esas características o de precauciones que nosotros tenemos que tener cuando identificamos dentro de un sitio de trabajo y evidenciamos esta etiqueta o esta representación o este símbolo, es que evitemos los contactos, los golpes, las fricciones, las fuentes de llama, de calor, ¿sí? Esto nos ayuda a ir pensando, ustedes desde esta área, a establecer esas medidas o esos controles cuando en mi empresa, en mi organización, manipulo o utilizo sustancias químicas o materiales que se consideran peligrosos. Dentro de los comburentes, pues ya saben que el símbolo es un círculo con una llama. Representa ese tipo de materiales que pueden generar llamas, que tienen la capacidad de generar el proceso de la combustión. Y lo que se busca es controlar de forma rápida y sencilla que esto permita esa combustión. Y por ende se requiere que se eviten esos materiales que de pronto al tener contacto o al estar muy cerca puedan generar esa reactividad y producirse este proceso de combustión. Para el caso de los inflamables, los pictogramas o cuando se utilizaban este tipo de representaciones, los veíamos de dos tipos. Uno, ustedes lo ven en esta parte de aquí arriba, es una llama simplemente, y encontrábamos una llama o esto de inflamable más para garantizar que era extremadamente inflamable, es decir, darle una característica adicional frente a la capacidad que tiene ese material, esa sustancia, de que bajo ciertas condiciones del ambiente, de la temperatura, de choques, de fricciones, es más rápido que se genere la inflamabilidad. Para el caso de las sustancias tóxicas, el pictograma se utilizaba
con una calavera y dos tibias. Y me decía, o me representaba, que cuando vemos una sustancia tóxica, digamos que siempre se nos viene a la mente de que esta puede generar la muerte dentro del trabajador. Y es importante que dentro de esas recomendaciones de seguridad se evite a toda costa su manipulación o su contacto directo. Asimismo, se pide que se analice qué elementos de protección son los que se requieren dentro de un sitio de trabajo para que se pueda utilizar, manipular o dentro de un proceso manejar esta sustancia, ¿cierto? Al igual que para las sustancias inflamables, para el caso de las tóxicas también se representaba el pictograma, ¿cierto? Con una T y un más para representar que era muy tóxico. Porque hoy en día dentro de nuestra industria existen materiales que pueden ser tóxicos, pero que generan una afectación de mi salud y que quizás no me llevan a la muerte, pero en su momento se identificaban que algunos con el mero contacto, con la mera manipulación, con la ingesta, con la inhalación, automáticamente alteraban nuestros órganos y producían esa afectación mortal. Para la representación de sustancias que eran irritantes o nocivas, se mostraba un símbolo que era una X, los diferenciaba una I para irritante y aquí abajo una N para nocivo. Las sustancias irritantes dentro de la industria, dentro de las organizaciones, son aquellas que una vez usted tiene contacto, en el caso de la piel, automáticamente reacciona y puede provocar inflamaciones, o como normalmente nosotros lo llamamos, ronchas, alergias, ¿sí? Y en el caso de las sustancias nocivas, hablábamos de sustancias que también podrían implicar riesgos asociados a la salud, pero que su afectación, digamos que debía ser, o su ingesta, su manipulación, o su alteración dentro de un individuo, requería una prolongada exposición a las mismas. De hecho, yo siempre a mis estudiantes les digo, cuando una persona en un área de trabajo o en un sitio cualquiera enciende un cigarrillo, ¿cierto? Ese humo de ese cigarrillo es una sustancia nociva. No está ingresando directamente porque yo no soy la persona que está fumando, ¿cierto? Cuando es la persona que está fumando, pues ese sí recibe esa sustancia directamente sobre su cuerpo frente a su organismo, en este caso para el sistema respiratorio, los pulmones. Pero si yo estoy cerca, esa sustancia nociva yo la percibo y también puede empezar a alojarse en mi sistema respiratorio. Quizás no tiene una afectación inmediata, directa, pero empieza a implicar riesgo a la salud. En algunos casos las personas, no sé si ustedes lo han notado, una persona enciende un cigarrillo y puede estar a metros de nuestra distancia y percibimos bajo nuestro sistema respiratorio ese humo, ¿cierto? Y en unas ocasiones, si usted de pronto su sistema respiratorio ya tiene ciertas afectaciones, quizás en algunos casos hasta nos dé tos, ¿cierto? Se me cierre hasta la garganta, me provoque ciertas malestares. Entonces, esas son las sustancias nocivas. Existían otras que eran, o existen otras que son las sustancias que son peligrosas para el ambiente. Hoy en día hay muchas sustancias que si no le damos una correcta disposición, sea por su envase, sea porque quedan restos de la misma sustancia y las disponemos de forma errada, pueden ir a dar al suelo, al río, al agua, a las lagunas, ¿cierto? Al ambiente, al aire. Y esto normalmente lo vemos evidenciado en que los animales, las plantas, todo este sistema ecológico se empieza a ver afectado y por ende genera un riesgo potencial sobre el individuo porque hay muchas cosas en el ambiente, en ese entorno, que nosotros, por ejemplo, en el caso de los árboles que nos dan oxígeno
en el caso del agua, que también a veces si no está tratada, pues la ingerimos directamente, el suelo que nos da los alimentos. Entonces miren que existen hoy en día sustancias que si no hacemos una correcta disposición de los restos que ya no utilizamos, de sus envases, de sus empaques, puede que eso se vea o se me represente en un daño potencial posterior a mi salud a través del ecosistema, a través de las plantas, de los animales, ¿cierto? Eso también lo debemos tener muy en cuenta cuando lo identifiquemos dentro de nuestra industria, dentro de los productos que pueden generar a largo plazo afectaciones sobre el ecosistema o sobre el ambiente. Sabemos que este tipo de sustancias generan afectaciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya sabemos que existen vías bajo las cuales ellas pueden ingresar a nuestros organismos y a dar la afectación de salud a las personas. Ya sabemos que la principal es la vía respiratoria a través de la nariz, boca y los pulmones e ingresa directamente a nuestro sistema respiratorio. A través de la vía digestiva, sustancias que están, por ejemplo, contaminadas con sustancias químicas tóxicas, corrosivas, pueden ingerirse a través de los alimentos, sustancias que son dañinas para el ambiente, y frente a eso pueden estar generando afectaciones de mi salud. Asimismo, otra de las vías es la vía parenteral, que son básicamente esas heridas abiertas que tenemos producto de algunas lesiones, y por allí, digamos, es la puerta de entrada de muchas agentes que pueden afectar y penetrar directamente sobre nuestras células, porque al estar una herida abierta, pues hay un camino libre a nuestras células y a nuestro organismo. Otra de las vías es la vía dérmica a través de la piel, que constantemente estamos expuestos a muchas situaciones, a muchas condiciones del ambiente que podemos estar viéndonos afectados. Por eso es importante que dentro de esas condiciones o de esas recomendaciones, cuando yo trabajo en un sitio en la cual hay bastante presencia de agentes químicos o de sustancias químicas, la ropa protectora o esos elementos que me ayuden a proteger la piel o la gran mayor parte de la piel de nuestro cuerpo son fundamentales en su implementación. Entonces, ¿dónde encontramos estos pictogramas? ¿Dónde vemos estas representaciones? Básicamente los encontramos en la etiqueta de los productos, a través de esas fichas de seguridad o esas hojas de seguridad que me debe entregar ese proveedor, ese distribuidor, esa persona que comercializa el producto, en la cual me entrega toda la información pertinente para yo conocer las propiedades físico-químicas y toxicológicas de la sustancia. Y que por ende, cuando yo conozca cómo esta puede afectar a los individuos dentro del sitio de trabajo, yo busque la forma o los métodos o los controles pertinentes para que no generen accidentes o enfermedades en los individuos. Es importante que si yo estoy en esta área de seguridad y salud en el trabajo, ustedes cuando lleguen a un sitio de trabajo, además de la otra serie de actividades que ustedes van a ser responsables de ellas, si yo identifico que en mi sitio de trabajo se almacenan, se utilizan, se manipulan o se disponen sustancias químicas o materiales peligrosos, yo me remita a esa información, primero para conocer las características de peligrosidad y segundo, para tener las recomendaciones de seguridad apropiadas en su propio manejo. Asimismo, también debo identificar si este pictograma o si esta sustancia dentro de sus propiedades puede afectar al medio ambiente. Normalmente en los productos lo vemos en las etiquetas y la etiqueta en el producto me entrega esas recomendaciones. A nivel general, la etiqueta me entrega o establece 6 informaciones básicas que debe contener toda etiqueta de un producto, más cuando ese producto se considera que tiene características de peligrosidad. Lo primero es la identificación del peligro. Entonces, dentro de la etiqueta encontramos los pictogramas. Y en base a los pictogramas nosotros ya decimos o identificamos que la sustancia es tóxica y por ende puede ser mortal para mi salud si tengo contacto directo con ella. Me entrega
otro elemento de identificación, en este caso esta etiqueta que les estoy poniendo de ejemplo, que la sustancia es inflamable, por ende la sustancia genera llamas. Y frente a eso, con los dos pictogramas, ya yo puedo empezar a establecer la descripción del riesgo, qué medidas preventivas adicionalmente debo tener dentro de esa etiqueta, una información de cómo se llama el producto, qué sustancia lo componen, qué fórmulas químicas o qué elementos químicos lo componen, para identificar cómo va a ser su correcto uso o manipulación. Asimismo, debo encontrar la información del responsable de la comercialización, de la distribución o de la fabricación, para que éste sea la persona idónea que me entregue la información de cómo es su manipulación, su uso, su desuso. Y adicional a esto, encontramos dentro de las etiquetas algo que son las frases R y las frases S. Si ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el material que está en Q10, por allá yo les subí esta representación. Permítanme, yo les voy a cambiar para que ustedes evidencien el listado que existe hoy en día de las frases R, que implica la identificación del riesgo, y la frase S, que me entrega unas condiciones o unas recomendaciones de seguridad. Si tuvieran ver la oportunidad, esta es una guía o un anexo dentro de esas normas básicas que se deben tener dentro de los sitios de trabajo, que si ese proveedor o ese distribuidor o ese comercializador de esa sustancia o ese material químico no me entrega mi hoja de seguridad, no me entrega la etiqueta, si yo tengo el conocimiento técnico y tengo la capacidad de identificar qué elementos componen ese producto, esa sustancia, yo pueda estructurar esa etiqueta de seguridad y por ende construir con los pictogramas y con estas frases de R y S, qué medidas debo tener cuando manipule ese producto, cuando lo almacene, cuando lo procese o cuando lo disponga o cuando ya no tenga más uso de él. Entonces, básicamente este anexo lo que me entrega es un listado de riesgos asociados a los materiales o a las sustancias peligrosas que se puede utilizar en combinaciones de más de una, como por ejemplo este R14, R15, es decir, la sustancia o el compuesto tiene más de un riesgo asociado y por ende se pueden estructurar. Ahí está un listado grande que nos ayuda a entender y a comprender esas características de peligrosidad que puede tener la sustancia. Adicional a esa identificación a través de las frases R, encontramos las frases S, que me entregan esas recomendaciones de seguridad. Y frente a eso se identifican como unos consejos de prudencia. Esto me entrega una forma de protegerme o cómo debo actuar frente a ciertas sustancias peligrosas. Entonces es importante, y ustedes ahí, eso es un listado, un anexo técnico que nos va a servir ahorita cuando dentro de los talleres esté la construcción de una etiqueta de seguridad. Yo les voy a entregar una sustancia y ustedes construyen la etiqueta. Listo, entonces, miren que, entonces, los pictogramas me ayudan a representar los peligros, las frases R y S me entregan recomendaciones e indicaciones de riesgo, y adicionalmente tengo otra información que me apoya a poder controlar o establecer controles dentro del manejo de las sustancias o de los materiales peligrosos en las organizaciones. Bueno, ya ustedes conocen, ya tuvimos la oportunidad de analizar este rombo 4 colores o esta identificación de los riesgos de los materiales peligrosos, ¿cierto? Donde ya decimos que el azul orienta a los riesgos asociados a la salud, el rojo asociado a la sustancia si es inflamable o no, el amarillo que me orienta si la sustancia es inestable o si reacciona o si tiene un grado de reactividad frente a otra, y el blanco como un riesgo adicional o especial que puede obtener o que puede tener esa sustancia.
Les decía que estas indicaciones hoy en día, me voy a adelantar un poquito, déjenme ver, bueno, ahí está, vamos a hacer el cambio. Hoy en día lo encontramos en algo que se ha denotado el sistema globalmente armonizado o SGA, en el cual, digamos que a nivel mundo, se buscó unificar, ¿cierto? Esa identificación de esas características de peligrosidad que tienen las sustancias, para que todos hablemos un mismo lenguaje, sea que yo esté en Colombia, esté en la China, esté en la India, esté en Estados Unidos, esté en Francia, esté en Italia. Si comercializo, utilizo, adquiero productos o adquiero materiales peligrosos que tienen características de peligrosidad, en ese país de donde adquiero el producto o hacia donde comercializo mi producto, todos puedan identificar de la misma manera la característica de peligrosidad asociada a la sustancia o al material. Entonces se estructuró el sistema globalmente armonizado a través de una conferencia en las Naciones Unidas en la que se habló sobre el medio ambiente. Y se estableció que debería existir un sistema de clasificación y etiquetado armonizado. Cuando hablamos de armonía es unificar criterios de forma mundial. ¿Qué nos traía esta ventaja o qué nos entrega tener un sistema único en el mundo? Hombre, que en todo el mundo se pueda proteger a los trabajadores y que esos trabajadores sean conscientes de los peligros. Y no que en cada país exista una norma diferente o me entregue información diferente frente a cómo puedo identificar una sustancia peligrosa. Adicionalmente, ese sistema, al estar unificado, digamos que a nivel mundo, tenemos la misma información de cómo es su utilización, manejo, disposición, tratamiento y demás. Nos ayuda a reducir los costos, nos ayuda a, de forma fácil, intercambiar información entre países en ese comercio internacional. Creamos ambientes seguros de trabajo porque al tener un sistema único, entregamos una información única y todos conocemos del mismo manejo. Imagínense que en una empresa yo adquiera productos o sustancias en otros países y venga en otro idioma, además de que viene en otro idioma, vengan otras representaciones diferentes de cómo yo identifico un peligro aquí en Colombia. Asimismo, ayuda a tener un marco de referencia frente a todos los sistemas que me ayuden a identificar peligros en las sustancias químicas. Que se le conoce a este sistema globalmente armonizado como el libro morado, que define los criterios para la identificación de los peligros, cómo se clasifican los procesos, las sustancias y las mezclas, y cómo comunico a través de las hojas de seguridad y a través de las etiquetas. Este sistema me permite, uno, armonizar, que busca clasificar, etiquetar, establecer las fichas de seguridad de la misma manera en todo el mundo. Asimismo, me establece una forma de cuantificar la gravedad de los peligros a través de una clasificación. Y asimismo, me da la posibilidad de evaluar el peligro versus la exposición para saber todos los riesgos asociados. Dentro de este sistema globalmente armonizado, ¿qué se busca? Hombre, que yo pueda, a nivel general, identificar todas las sustancias y mezclas que me representen peligro. Que de una u otra manera se me den pautas o lineamientos o guías para establecer procedimientos para su clasificación y evaluación. ¿Dónde aplicamos este sistema globalmente armonizado? Básicamente en todo. A nivel nacional se utiliza para el transporte de sustancias o materiales peligrosos,
para la industria en esos puestos de trabajo que usan o manipulan esas sustancias, en el campo, en el agro, en la agricultura y en los productos de consumo que cotidianamente utilizamos en nuestra vida normal, ¿cierto? ¿Qué me ayuda esto? A que yo pueda comprender qué elementos, sustancias o productos se consideran o tienen características de peligrosidad. Frente a este sistema globalmente armonizado, este libro morado o esta clasificación me dice, se identificaron o se estructuraron dentro de esta metodología en cuanto a peligros físicos, 17 clases. Es decir, se recogió, se analizó la forma en cómo en el mundo se identificaban los peligros físicos y se establecieron 17 clases. En cuanto a peligros para la salud humana, establecieron 10 clases y para el medio ambiente, 2 clases. En total, estamos hablando de 29 clases o 29 clasificaciones de los peligros bajo este sistema globalmente armonizado. ¿Qué pasaba antes dentro del sistema, antes de que se implementara esta metodología o esta forma de identificar o de armonizar la clasificación de los peligros? Es que cada productor, fabricante, comercializador estructuraba la etiqueta o comunicaba el peligro o los riesgos de manera diferente. Es decir, cada quien a su forma, a su modo, a su producto le ponía una clasificación, sea a través del etiquetado o a través del rotulado o a través de la ficha técnica, lo hacía de forma diferente. Con el sistema globalmente armonizado nos dieron una estructuración para ello. Antes, ¿qué se utilizaba? Miren, los pictogramas, la identificación de los riesgos químicos, que todavía se sigue utilizando, códigos de colores, la clasificación de los materiales peligrosos que ya ustedes vieron y señales de seguridad. Con esto, como ya se estructuraron una clasificación, pues básicamente nos dijeron de esta manera empezamos a clasificar. Para el caso de los peligros físicos, recuerden, nos entregaron 17 clases que van desde los explosivos, explosivos insensibilizados, gases inflamantes, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con agua desprenden gases. En fin, allí están las 17 clases de peligros físicos. Para el caso de los peligros para la salud, recuerden que nos entregaron ¿cuánto? 10 clases. Entonces aquí nos estructuraron las 10 clases de peligros para la salud. Y asimismo, 2 clases para sustancias que dañan el ambiente. Aquellos peligros que son orientados directamente al medio acuático y el otro orientado a la capa de ozono. Asimismo, se estructuró una nueva forma o una nueva representación de los peligros a través de los pictogramas, a través de los símbolos. Entonces, el pictograma se compone de un símbolo más un borde. El mismo símbolo puede representar más de una clase de peligro. Una clase de peligro puede contener más de un símbolo y algunas categorías no tienen símbolo. Esto se lo voy a explicar de la siguiente manera. Le voy a ampliar un poquito aquí. Aquí están los nombres de los pictogramas, es decir, orientamos la indicación para la identificación del peligro a través de ese icono o esa representación. En este caso, como les decía, los explosivos ahora cambian a la bomba explotando, llama sobre círculo, botella de gas, corrosión, calavera y tibia cruzada para representar los tóxicos o los venenosos, signo de exclamación para sustancias nocivas o irritantes. Este peligro para la salud
que es, digamos, a nivel general, como cuando ingresa a nuestro organismo una sustancia peligrosa va afectando todos los órganos, y lo que es dañino para el medio ambiente. Esa es la representación. En este caso, mire, este pictograma, que lo vemos nuevamente acá, aquí, que representa peligro para la salud, les decía que este solo puede representar más de una clase de peligro. Por ejemplo, este mismo icono yo lo puedo representar para mostrar que la sustancia es carcinogénica, es decir, que genera cáncer, que puede mutar las células, que puede afectar de forma sensible nuestro sistema respiratorio, que puede ser tóxica. Es decir, este mismo pictograma representa más de una clase de peligro. Dependiendo la clase del peligro, se pueden utilizar más de un pictograma para representar el mismo peligro. En otras palabras, dependiendo el nivel o la escala de afectación que me pueda dar ese peligro, yo podría utilizar, en el caso para representar una toxicidad aguda, el símbolo de exclamación o la calavera en las dos tibias, ¿cierto? Aquí, en el caso de toxicidad aguda, nivel 1, 2 y 3 implican que hay mayor nivel de toxicidad. Y aquí, en el caso de categoría 4 o categoría 5, para representar la toxicidad aguda, o el símbolo de exclamación para un nivel un poco más bajo de esa afectación, o no se le coloca símbolo a la sustancia cuando la toxicidad básicamente es leve. Muchas veces nos intoxicamos y no nos generan mayor afectación, como por ejemplo cuando tenemos mucha ingesta de licor o de alcohol. Puede que no me genere una afectación directa, o me genere una enfermedad la sustancia química, ¿cierto? ¿Qué se estandariza? Hombre, los criterios, en este caso, el punto de fusión, que es la FP, el punto de ebullición, las temperaturas, el pictograma, la palabra de advertencia y la indicación del peligro. Eso busca también este sistema globalmente armonizado, estandarizar con estas representaciones y asimismo estructurar cómo van a ser las hojas de seguridad. Me voy a ir a la etiqueta, que ya se las mostramos. ¿Cómo lo comunicamos? A través de las etiquetas. Miren que similar a la que las mostré anteriormente, solo que en este caso ya utilizamos los pictogramas que me entrega el sistema globalmente armonizado. Se sigue identificando la sustancia, sea por su nombre químico o por su nombre comercial. Se sigue identificando la composición o los ingredientes del producto o del compuesto químico. Se establece la palabra de advertencia y por acá están las frases R y las frases S y la información del proveedor, distribuidor o comercializador. Es decir, se siguen manteniendo las mismas 6 identificaciones básicas que debe tener toda etiqueta para dar las características de peligrosidad de la sustancia del producto. En cuanto a las fichas de seguridad, el sistema globalmente armonizado me dice toda ficha de seguridad o hoja de datos de seguridad de un producto debe tener 16 numerales que la componen, y son estos que ustedes ven aquí, que van desde la identificación del producto hasta información adicional o información relevante que pueda tener el producto, su identificación, sus medidas de primeros auxilios, qué hacer en caso de que se genere
un incendio y esa sustancia esté dentro del sitio de trabajo. ¿Qué hacer en caso de que esa sustancia tenga fugas o tenga derrames accidentales? ¿Cómo es la manipulación? ¿Cómo es su almacenamiento? ¿Cómo son o qué elementos de protección debo utilizar frente a la exposición? ¿Cuáles son las propiedades físicas, químicas? Si es estable, si es reactiva. Toda esta información debe estar dentro de las hojas de datos de seguridad. 16 numerales deben estar estructurados. Eso es lo que me pide el sistema globalmente armonizado para que a nivel mundo todos manejemos la misma información frente a la sustancia. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Adelante, Eva. Buenas noches, profe. Profe, ese libro morado del que usted habla va dentro de las normativas del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Digamos que este nos apoya a cómo estructurar las etiquetas y las hojas de seguridad. Que dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el que ustedes implementan bajo el decreto 1072 del 2015 y en el cumplimiento de los estándares, ¿cierto? De la resolución 0312, me pide que yo identifique esos elementos de peligro, ¿cierto? Ustedes hacen las inspecciones de seguridad. Dentro de esas inspecciones, como es natural, ustedes identifican los factores de riesgo. En este caso, las sustancias químicas o los factores de riesgo químico están presentes. Sólidos, líquidos, gases, vapores. Entonces, ¿qué me dice la norma? Cuando usted identifique este factor o este agente químico, usted debe identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? A través de la etiqueta de seguridad, a través de la hoja de seguridad o a través de el pictograma. Eso es lo que me entrega el libro morado, la forma de cómo hacerlo. Esa es la guía para poder, de forma internacional, identificar una sustancia que se considera peligrosa. Ok, profe. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? No, todo claro hasta ahí, profe. Gracias. Ok. Entonces, esta es la información que debe tener toda ficha o hoja de datos de seguridad. Entonces, aquí hay un ejemplo donde está cómo se estructura, cómo nosotros somos un actor involucrado dentro de esto, como empleadores, como trabajadores, como aliados, como parte interesada. Es importante que ustedes, en este caso, que están al frente de los sistemas o que apoyan los sistemas de seguridad en una empresa, identifiquemos qué situaciones o qué elementos o qué peligros en cuanto a estos materiales o sustancias pueden haber. El empleador está en la obligación y en la responsabilidad de constantemente capacitar, entregar los elementos de protección personal, identificar lo que corresponde a la manipulación de las sustancias o materiales químicos y principalmente de los materiales que se consideran peligrosos. Como trabajadores, consumidores, partes interesadas, ¿qué nos interesa a nosotros? Que el producto, la sustancia, yo la pueda manipular de forma segura, que me entregue información para yo saber a qué me estoy enfrentando, qué debo actuar, cómo debo actuar en caso de que tenga esos eventos no deseados o esos eventos fortuitos. Dentro de los sitios de trabajo es importante que yo suministre la información y que todos la conozcan. De hecho, es relevante que usted pueda, de forma sencilla, estar entregando información pertinente a los trabajadores o al visitante o al proveedor o a esa autoridad
que allí existen peligros y existen sustancias peligrosas. Entonces, eso es lo que nos entrega el sistema globalmente armonizado. Permítanme aquí, rápidamente les voy a hacer un cambio para que ustedes, digamos, analicemos rápidamente y analicemos, y es lo que les decía, los pictogramas evolucionaron y evolucionaron básicamente para esto, en que yo clasifico hoy en día los peligros en tres: peligros físicos y químicos, que son las 17 clases; peligros para la salud, 10 clases; y en el caso del medio ambiente, 2, ¿cierto? Entonces miren cómo cambiaron o cómo evolucionaron los pictogramas. Anteriormente los naranjaditos con negro. Voy a ampliar aquí un poquito. Entonces miren, y por eso les decía dentro de la estructuración, y nos decía, me puede representar más de un peligro. Aquí lo vemos, miren. Este pictograma y este pictograma representan sustancias que son corrosivas, o que son nocivas, o que son dañinas. Pueden representar más de una clase de peligro. Miren que, por ejemplo, el tóxico, perdón, lo encontramos de esta y de esta manera. Los nocivos, aquí están, ¿cómo los encontramos? Miren cómo evolucionaron y cómo cambiaron. Digamos que hoy en día se utilizan estos a nivel mundo, ¿vale? ¿Dudas o preguntas allí? Quiere decir que hoy en día, cuando ustedes estructuren o cuando revisen esa ficha de seguridad o esa etiqueta de ese producto, ustedes deben verificar que ya está bajo la estructuración del sistema globalmente armonizado. Y frente a eso yo puedo identificar qué característica o qué clase de peligro me está entregando la sustancia. ¿Dudas, preguntas? Pero rápidamente les voy a mostrar un videito que a nivel resumen nos muestra o nos entrega esta identificación del sistema globalmente armonizado. Permítanme un segundito, aquí ya lo estoy abriendo. Déjenme, ya comparto toda la pantalla.
Bien, profe. Está parado el ¿Cómo? video, profe. Profe, no se ve bien. ¿No lo están viendo bien? ¿Quiénes sí? Confírmenme, por favor. No se ve bien, No, profe. Escucha, está se ve bien, parado. profe. Queda frenado. Ok, entonces hagamos algo. Yo les voy a compartir el enlace para que ustedes en su Q10 para que ustedes lo analicen y comprendan a nivel general lo que hoy evidenciamos dentro del desarrollo de la sesión de trabajo. ¿Dudas o preguntas? Por favor, les agradezco, activen un minutico su cámara. Hay compañeros nuevos que no conozco. Y posteriormente la pueden apagar. Adicionalmente, pues ya ustedes espero que hayan revisado el material que está en su Q10. Este fin de semana voy a cargar 2 actividades para que ustedes estén pendientes. Yo de igual manera en el grupo de WhatsApp les informo y les notifico. Gracias a los que activaron sus cámaras. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo claro. Todo claro, profe. ¿El resto de compañeros? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Todo. Todo claro, profe. Ok, bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dar por finalizada nuestra sesión de trabajo. En el próximo encuentro, en tiempo real, les voy a compartir, a través del grupo y a través de un enlace en YouTube para que ustedes evidencien un video de un caso práctico y hagamos un análisis rápido de las condiciones del sitio de trabajo, los no deseados y de las mejoras o propuestas que ustedes hacen dentro del sitio de trabajo. Entonces yo les aviso para que ustedes a la sesión de trabajo tengan la oportunidad de analizar, revisar, tomar los apuntes respectivos y digamos que les envío el instrumento de trabajo y hacemos una pequeña socialización de lo que se evidencia dentro de ese caso práctico. Eso será una de las sesiones de la próxima semana. Bueno, les agradezco su presencia, el tiempo y les deseo una feliz noche. Igual, profe. Igualmente, profe. Chao. Igualmente, profe. Chao. Chao.